Buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecido y en victoria va a ser nuestra respuesta todas las noches. ¿Cómo estamos todos en esta noche? Bendecido y en victoria. El que no esté en victoria esta noche saldrá en victoria con Cristo Jesús. Hermanos queridos, estoy feliz de estar en este lugar una vez más para presentar las bendiciones de Cristo Jesús para nosotros esta noche. Estoy más feliz aún porque los dejé de ver el viernes y ahora los vuelvo a ver. Hubo un espacio ayer, ¿verdad? Y decía, a ver cuándo llega el domingo, ya quiero estar allí. Pero me da gusto que se dieron cita a la casa de nuestro Dios para escuchar más de su esperanza. ¿Cuál es el lema de esta semana? Reaviva tu fe en nuestra promesa, en su promesa. Reavivamiento en la esperanza. Revive tu fe en la esperanza. ¿Cómo va a ser? Revive tu fe en la esperanza. De eso se trata en esta semana. Que revivamos nuestra fe. Que nuestra fe se mueva de posición de donde está. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿tenemos algún invitado especial que nunca había venido o que viene por primera vez o segunda vez, que no es miembro de esta iglesia? ¿Tenemos por aquí en esta noche? Sí, ¿puedo tomar un alto? Ahí está caballero, ahí está una dama por el otro lado, otra dama, otra dama. ¡Qué bendición! Les doy la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Han venido al lugar correcto. Este es el lugar donde se imparte palabras de esperanza. Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta noche. Pero antes vamos a dar el capítulo, vaya buscándolo por allí, el libro de San Lucas, capítulo 24. Y nos vamos a ubicar en el versículo 36. San Lucas 24, capítulo 24, versículo 36. Y allí nos vamos a detener unos segundos en lo que ustedes buscan y estamos listos por allí. Yo quiero escuchar un amén. Todavía no está sólido, significa que no estamos todos en el lugar. San Lucas capítulo 24, versículo 36. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ok, antes de iniciar el mensaje de esta noche, quiero aprovechar para orar y pedir la bendición de nuestro Dios y también para orar por algunos pedidos que se han hecho. El viernes di mi número de teléfono, mi correo electrónico, para aquellos que deseen y que tengan algún pedido de oración, nos hagan llegar a través de un texto o a través de un email para que podamos estar orando por ustedes durante esta semana. No aceptamos mensajes múltiples, solamente un mensaje. Mándanos tu único mensaje. También para los que no tienen acceso a las redes sociales, pueden hacer una notita en un papelito y hacerlo llegar por ahí en cualquier momento para que estemos orando por usted durante toda esta semana. Vamos a orar en esta noche, le vamos a pedir al Señor de sus bendiciones. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, ante tu presencia porque deseamos encontrarnos contigo. Esta noche, Señor, han venido invitados tuyos a este lugar porque también desean escuchar tu voz. Te ruego, Padre, una bendición muy especial sobre ellos y que de manera especial esta noche tu Espíritu Santo pueda empezar a habitar en sus corazones. Señor, también te pido en esta noche por esta dama que se llama Verónica Rodríguez. Alguien pidió para que tú le puedas ayudar a restaurar su fe, para que ella pueda buscar de ti antes que sea demasiado tarde. Padre Santo, también en esta noche te pido por Olga Livia de León. Ella perdió su familia, Señor. Su esposo la abandonó y quedó junto con sus hijos. Ella pide de tus misericordias para que le ayudes a vencer. Te ruego en esta noche que le ayudes, ya que ella ha pedido, Señor, que su fe pueda ser fortalecida en el nombre de Jesús. Señor, por favor, está con ella. Ve con ella en cualquier parte que se encuentre de este lugar o en cualquier parte de la ciudad, en este estado. Que ella pueda ver, Señor, que tú estás al lado de ella. Y al abrir tu palabra en esta noche, te rogamos la bendición de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Palabra de Dios dice así: mientras aún hablaba de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo:
paz a vosotros. Así se titula el mensaje de esta noche. Paz a vosotros. Cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, parece que ellos estaban cruzando por una crisis, sea emocional, sea espiritual, pero estaban pasando por una crisis. Jesús había muerto y ahora Jesús había resucitado. Mis queridos hermanos y amigos, allí estaban los discípulos y dice la palabra de Dios que Jesús se presentó ante ellos y entonces les expresa aquellas maravillosas palabras: paz a vosotros. ¿Alguno de vosotros quiere paz en esta noche? Amén. Quiero decirte en verdad que Cristo Jesús tiene esa paz para ti. Solamente tienes que pedirla a Él. Y la Biblia dice, mis queridos, que entonces, espantados y atemorizados, pensaban que venía un espíritu. Se espantaron de ver la presencia de Jesús. Yo quiero decirte en esta noche, en el nombre de Jesús, que cuando pienses que más lejos está Jesús de ti, es cuando más cerca está Jesús de ti. Porque Él quiere hacer un reavivamiento en tu fe, en la esperanza que hay en Él. La Biblia dice que los discípulos se asustaron de ver a Jesús en medio de ellos. Se apareció como de forma milagrosa allí en medio de ellos. Imagínese usted, póngase a pensar que en esta noche Jesús se presentara a nosotros. Saldríamos corriendo posiblemente, ¿verdad? Los discípulos acababan de estar con Jesús no hacía muchas horas atrás. Y cuando Jesús se presenta ante ellos les toma por sorpresa la presencia de Jesús. Pero mire, la Biblia dice que Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Los discípulos estaban confundidos, estaban asustados. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que los discípulos hablaban antes de que Jesús viniera a donde ellos estaban? ¿Qué hablaban los discípulos? ¿Cuáles eran sus comentarios de sus discípulos? ¿Por qué se hacían muchas preguntas? ¿Por qué se preguntaban tantas cosas si Jesús les había revelado la verdad? ¿No te ha sucedido en algunas ocasiones que te hacen mil preguntas? ¿Será que sí está vivo? ¿Será que sí resucitó? ¿Será que sí existe Jesús? Yo veo muchas sonrisas por allí. Si no les ha pasado a ellos, es porque lo han escuchado. Pero algo ha sucedido. Mil preguntas atravesaban en la mente de los discípulos. Y Jesús les viene y les hace un llamado. Y mira, yo quiero decirte en esta noche que los pensamientos que llegan al ser humano, cuando llegan esos pensamientos del dudar de que si existe o no, del que si está o no está, esos pensamientos no vienen de Dios. Son pensamientos impuros que el enemigo coloca en nuestros pensamientos para que pensemos el degrado del Hijo de Dios. Pero ¿saben qué? El Señor siempre estará dispuesto. Dice, estaba yo analizando, mientras analizaba estos textos, dice que Jesús les apareció a ellos de manera milagrosa, asegurando su paz, aunque ellos se habían olvidado. Aunque los discípulos se habían olvidado de Jesús, Jesús se les apareció a ellos y les aseguró la paz. Y esta noche Jesús quiere asegurarte que hay paz en Él, porque Él es el príncipe de paz. El libro de Isaías habla y dice que Él es el príncipe de paz. Hermanos queridos, y esta noche, si hay algún pensamiento por allí, el Señor quiere que piense diferente, porque Jesucristo está vivo. Resucitó de entre los muertos, como dice el himno que cantase Miguel. Hablaba de que viene otra vez Jesús y tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios para poder encontrarnos con el Rey de Gloria. Si el pueblo de Dios se muere, si el Espíritu de Dios se va del pueblo de Dios, hermano querido, olvídate que vas a estar en la nube de los cielos con Jesús.
Por eso día y noche tenemos que buscar de la ayuda divina. Hay pensamientos conflictivos que inquietan nuestra mente. Todo pensamiento conflictivo que sale de nuestros corazones son conocidos por Jesús tarde que temprano. Y saben que estos pensamientos son desagradables en la presencia de nuestro Dios. Esta noche el Señor quiere que cambies tu mentalidad. Desea Él cambiar tu mentalidad. La pregunta es, ¿le das permiso a Jesús que te ayude en esta noche? Ese amén está muy válido. ¿Le das el permiso a Jesús? Amén. Hermanos queridos, dice la Biblia que entonces ellos estaban allí. Cuando Jesús les pregunta por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos, Jesús les dice, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Yo quiero decirte en esta noche, si fuera necesario que Jesús se haga presente frente a ti para que creas que Él está vivo por tu salvación, Jesús lo haría. ¿Saben por qué? Porque los discípulos estaban allí. Habían andado con Jesús. Habían conocido de Jesús. Y Jesús se hizo presente a ellos. Y viendo la incredulidad que había en ellos, Jesús se aseguró de que ellos creyeran que era Él. Les dice Jesús, mira mis manos, Tomás. Mira mis manos, Pedro. Mira mis manos, Andrés. Mira mis pies. Mira mi costado. Yo soy el mismo. Hermanos queridos, dice la Biblia que Jesús le dice, ¿por qué estáis turbados? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Mira, si hay más duda allí, el Señor todavía va más lejos. El Señor quiere apelar a nuestra conciencia en esta noche, de que vivamos una vida a plenitud con Cristo Jesús, dejando todo a un lado y siguiendo a Cristo Jesús tal y como Él nos lo ha pedido. Hermanos y amigos queridos, allí estaban los discípulos y los discípulos ni siquiera se imaginaban lo que iba a suceder con ellos. Ni siquiera les corría por la mente lo que el Señor quería hacer con ellos. El texto clave de esta noche, el Señor le dice, ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder. ¿De dónde? Del presidente de la nación. Es del gobernador del estado. Hermano querido, es del alto mando, de allá mismo, de las cortes celestes, de donde reina la eternidad, hermanos queridos. El Señor le dice a los discípulos, quedaos quietos en Jerusalén. Vayan a Jerusalén. Allí dice, tienen que llegar a un acuerdo. Hay problemas a veces en la vida de los cristianos. Unos queremos ser más santos que otros. Otros no nos dejamos de los demás. Y estamos en pugna, y el Señor no desea eso. El Señor no desea eso como pueblo de Dios. El Señor desea que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Cristo Jesús. Los discípulos estaban en contradicción y Jesús les había dicho, mira, váyanse a Jerusalén. ¿Y usted sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén significa ciudad de paz. Este santuario que el Señor ha creado aquí, que ha permitido que esté en esta ciudad, este santuario, aquí desea el Señor que reine la paz de Cristo Jesús. Hermanos queridos, y los discípulos fueron invitados a ir al lugar de paz. Fueron invitados a ir a la reconciliación. Fueron invitados a que consideraran estar en paz unos con otros. ¿Sabe qué? Ellos no sabían el por qué Jesús deseaba que ellos estuvieran en unión. ¿Saben por qué? Porque si los discípulos estaban en unión, cosas grandes iban a suceder. Y si usted y yo estamos unidos con el mismo propósito, en el mismo plan, quiero decirte que aquí va a hacer falta espacio para que entre gente a buscar de Cristo Jesús. Pero necesitamos con urgencia el poder de lo alto, ese que viene, el que santifica el pensamiento, el que purifica el alma. Ese necesitamos con urgencia en el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, váyanse ahí a Jerusalén, porque enviaré
la promesa de mi Padre. Era la promesa de Dios. Y el Señor ha prometido. El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28 habla, dice: derramaré en los últimos días de mi espíritu sobre toda carne. La pregunta en esta noche es: ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para que el Espíritu Santo sea derramado sobre el pueblo de Dios? La sierva de Dios habla en un libro inspirado y dice allí que nadie recibirá el Espíritu de Dios a menos que lo esté pidiendo. Y los discípulos estaban en completa contradicción allí, hermanos queridos, y todavía cuando vieron la presencia de Jesús no lo creían. Para muchos a veces el Señor nos se manifiesta en nuestras vidas de una y mil formas. Y no vemos que Jesús está de nuestro lado. Esperamos que Jesús se haga presente físicamente. Por eso Dios nos habla a través de 1000 personas, a través de 1000 argumentos. El Señor usa una frase fácil: Jesús te ama, busca de Dios. Baja detrás de un auto y ves aquí un sign que dice Jesús te ama. Hay paz en Cristo Jesús. Dios es tu esperanza. Hay tantas cosas. Usa muchas cosas el Señor. Te libra de un accidente, te tiene comida en tu casa, tiene tu auto, te tiene estable. Pero todavía queremos ver el rostro de Cristo Jesús. Allí está Jesús. No necesitamos verlo físicamente. Con las bendiciones que Él derrama sobre ti es suficiente. ¿Saben qué? Los discípulos le dice el Señor: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Yo pregunto en esta noche: ¿habrá alguien que desee en espíritu, alma y cuerpo esa gran bendición? Poder de lo alto. Con el poder de lo alto viene la sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios para tomar decisiones. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 14, vamos rapidísimo allí, capítulo 14 del libro de San Juan, en el versículo 16, dice que el Señor Jesús le dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Oh, es que los discípulos estaban desesperados porque Jesús se iba a ir de la presencia de ellos, como muchas veces pasa en nosotros. Nos desesperamos porque creemos que Jesús no está a nuestro lado, pero no nos damos cuenta que Jesús está en el mismo lugar. Jesús le dice a sus discípulos: mira, váyanse a Jerusalén, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, hablando del Espíritu de Dios, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre. Esa es la promesa maravillosa de nuestro Dios para su pueblo. Para poder predicar el Evangelio, hermanos queridos y amigos, necesitamos esa autoridad máxima. La autoridad que viene del Padre, el Espíritu de Dios. ¿Saben por qué? Porque los demonios retroceden ante la presencia poderosa de Cristo Jesús. Hermanos queridos, la Biblia dice en el capítulo 16 del mismo libro, y el versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta? ¿Quién es el Espíritu Santo? El que convence. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que convence de pecado al mundo. Por eso le digo en esta noche, en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, necesitamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, tenemos que estar unidos, tenemos que estar en paz unos con otros, para que esa bendición sea derramada sobre el pueblo de Dios. ¿Alguien lo quiere? Amén. Está pálido. ¿Alguien quiere el Espíritu de Dios? Hermano querido, yo brincaría de mi banca y diría: gloria a Dios, porque eso es lo que necesitamos en este tiempo. Hermano, las fuerzas del enemigo, las fuerzas del mal, están atacando contra viento y marea y están zarandeando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está desapareciendo porque la fe es muy pequeña.
Y en esta semana, por eso el Señor desea que revivas tu fe en la esperanza que es Cristo Jesús. Hermanos queridos, la Biblia dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo, no a Joel Nieves solamente, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor desea que nosotros seamos conscientes de que necesitamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Usted piensa que está olvidado en esta tierra? Así como Jesús dijo que volvería a ellos a través de su Espíritu Santo, el Señor ha prometido volver otra vez para venir a buscar y a salvar a aquel que se haya arrepentido de todo corazón y que se haya convertido a Cristo Jesús. Por eso Juan decía, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estamos en la etapa final, donde Cristo Jesús ha de venir muy pronto en las nubes de los cielos a buscarte a ti y a mí. Pero no podemos dormir, necesitamos estar despiertos en el nombre de Jesús. ¿Y cómo vamos a estar despiertos? Cuando le hablamos al vecino de Cristo, cuando le hablamos a la vecina de Cristo, eso nos mantiene activos y nos mantiene como el atleta que está haciendo ejercicio. Eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo compartamos las bendiciones de Cristo Jesús con el mundo entero para que Cristo venga muy pronto. La Biblia dice, hermanos queridos, que algo grande sucedió con los discípulos cuando se sometieron a la voluntad divina. Pregunto en esta noche, ¿quieres someterte a la voluntad de Dios? ¿De verdad quieres someterte a la voluntad de Dios? El día que me sometí a la voluntad de Dios, no me fue tan bien, pero estoy en el camino y le voy a entrar como venga. ¿Saben por qué? Porque hay un opositor que no quiere verte en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que hay en el reino de los cielos. Sabe que allá es delicioso vivir. Y por eso busca destruirte en esta tierra, desactivarte de ir a los pies de Cristo Jesús para que te pierdas juntamente con Él. Hay cristianos que se van a perder por no ser leales a Cristo Jesús. ¿Sabía usted eso? Pero Dios nos libre y que nosotros podamos ser de los guerreros vencedores, ¿verdad? Los que entraron por primera vez a este santuario, usted también quiere ser un guerrero vencedor, un gladiador como lo es Cristo Jesús. También lo tiene Jesús para ti. La Biblia dice en el libro de Hechos lo que no esperaban ellos. Vamos al libro de Hechos. Lo que los discípulos no esperaban era lo que Jesús iba a hacer con ellos. Lo que usted no espera es lo que Dios desea hacer contigo. Dios no necesita que tengas un documento legal, no necesita que tengas dinero, no necesita que tengas fama, no necesita nada el Señor. Lo que el Señor necesita es tu disposición para hacer su voluntad, para honra y gloria de nuestro Dios. Me muevo en toda la nación americana y voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y todos los Goliat que se atraviesan en el camino, Jesucristo los derriba. Porque yo no soy, es Cristo Jesús en mi vida. Hermanos queridos, yo te invito a que no le pongas pero a Jesús. Querido amigo, no le pongas pero a Jesús. Dile a Jesús que sí de una vez por todas y trabaja con todo para Cristo Jesús. Porque hay un gozo muy interno que se vive cuando usted trabaja para Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Hechos, y les decía que era lo que los discípulos no esperaban. La Biblia dice en el versículo 6 del capítulo 1, entonces los que se habían reunido, porque el Señor les prometió que derramaría poder de lo alto sobre ellos. Y entonces el Señor les dice aquí, nos dice a través de ellos, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo Jesús,
No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el Señor dice, pero recibiréis ¿qué? Recibiréis autoridad, dice Jesús. La autoridad que viene del cielo para presentar el Evangelio de Cristo Jesús a toda nación, tribu, lengua y pueblo, por mandato de Cristo Jesús. Los discípulos no sabían lo que venía. Usted y yo no sabemos lo que viene, ni siquiera nos imaginamos lo que viene. Pero yo una cosa sí sé, que si permanecemos al lado de Cristo Jesús, vamos a vencer porque Él ya venció. Revive tu fe en esperanza. La Biblia dice que estaban allí los discípulos. Jesús le dice, pero recibiréis poder, recibiréis autoridad cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde iban a ser testigos, hermanos y amigos? Primeramente, ¿dónde? En Jerusalén. Iban a ser testigos aquí. En este círculo que está aquí, tenemos que ser testigos de Cristo Jesús. Que mi hermana pueda ver que Cristo vive en mí. Que mi hermano pueda ver que Cristo vive en mí. Que el invitado que ha entrado en esta noche a este lugar pueda ver que Cristo vive en mí. Ese es el testimonio que Dios quiere de su pueblo. Eso es lo que Dios desea de su pueblo. Que el mundo conozca en Jerusalén, en Samaria. Y usted sabía que los samaritanos no se llamaban por los judíos. Y usted sabía que a veces en el pueblo de Dios hay samaritanos y judíos. No se agarran a jarrazos porque no existe el barro aquí. Pero le invito en el nombre de Cristo Jesús a que si eso existiera, le pida perdón a su hermano o a su hermana, para que el Espíritu Santo empiece a habitar en su corazón. Es bien lindo que el corazón rebose del Espíritu de Dios. Es maravilloso caminar con Cristo Jesús. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo puede hablarte y decirte e instruirte y llevarte a un lugar. ¿A dónde dice el texto? Dice el texto que entonces iba a instruir al mundo y le iba a convencer de ¿qué? De pecado y de juicio. Maravilloso cuando el Señor nos hace conscientes. Y la Biblia dice que entonces allí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo estuve en Oaxaca presentando el mensaje del Señor. Allá fue una semana evangelística, y mientras presentaba a Jesús, me tocó participar en visitar muchos hogares, y pasé por muchos lugares donde había muchos enfermos, y había mucha gente allí que estaba necesitada, mucha gente pobre, había mucha gente que tenía enfermedades, diferentes tipos de enfermedades. Y pasaba yo por ahí, y me acuerdo que llevé solamente un par de zapatos, y llevé solamente de ropa de vestir 2 mudas, que era mucho para llevar tantas cosas y no podía. Pero estando allí me tocó visitar más de 300 hogares en una semana. Ahí la predicación se hacía desde arriba de una plataforma que estaba más alta que esta. Era una plataforma que había sido diseñada en una tumba de un cementerio. La iglesia estaba fundada en un cementerio porque era el único lugar que había para que se hiciera la iglesia. Así que los hermanos nos dijeron que no, porque era el único lugar, y aparte de que nosotros creemos que los muertos nada saben, ¿verdad? Que van a resucitar del día cuando venga Cristo Jesús en la nube de los cielos. Entonces me tocó predicar desde la tumba más alta, y allí, bueno, es una historia larga, pero quiero platicarte un poquito de esto porque el texto dice que me seréis testigos ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, ¿hasta dónde? Hasta los confines de la tierra. No importa el lugar donde el Señor te vaya a mandar, pero tienes que ir dispuesto a sufrir lo que sea. Allí me tocó dormir en camas de tabla. Allí mi cama, el colchón más sofisticado es una tabla. Así que no tengo problemas con dormir en el suelo.
porque Jesús no tenía donde dormir, yo tenía por lo menos un lugar donde dormir. Ojalá que cuando vayas a predicar el Evangelio no te fijes en esas cosas, son muy pequeñitas. No es un hotel el lugar que te identifica, no es un auto el lugar que te identifica, es Cristo Jesús el lugar que te identifica. Hermanos queridos, si estábamos allí, de acuerdo, empecé a caminar, había muchas piedras, unas lomas terribles, subí una cuesta que tenía, tuve que subir en forma de seta hasta llegar a la cima, pero en todo eso, ¿saben qué pasó? Mis zapatos se rompieron y ya no me sirvieron más y tuve que atarle descalzo. Pero dice la palabra de Dios, cuán hermosos son los pies de aquellos que ¿qué? Tremendo, ¿verdad? Si un día se te rompen tus zapatos, no te preocupes. El Señor le dio al pueblo de Israel ropa siempre y permanente cuando salió de Egipto. La piel no se va a acabar, va a volver a salir. Sigue caminando, sigue presentando a Jesús con el poder de su palabra. ¿Saben qué? Los discípulos estaban por emprender una jornada con el Señor y ya se me fue el tiempo. Pero miren, estaban por terminar una jornada con Jesús que no sabían en qué iba a terminar. Pero la Biblia dice que el Señor les dice, me van a hacer testigos hasta los confines de la tierra, en todo el mundo. Y entonces los discípulos, dice la palabra de Dios, en el capítulo 2 del libro de Hechos, que entonces el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos. Oyeron una especie de ruido, pero cuando el Espíritu Santo llegó a donde ellos estaban, era algo apacible, no era escandaloso, era algo tranquilo, como le llamamos los mexicanos. Y se presentó el Espíritu de Dios con ellos, y entonces fueron llenos de la gracia y de la gloria de Dios, y empezaron a testificar de quién era Cristo Jesús. Y nada más mira aquel rebelde que había negado a Cristo Jesús, Pedro. Muchas veces hay Pedro en la iglesia, pero mira, ese que había negado a Cristo Jesús, cuando fue convertido a Cristo Jesús, tocado por el Espíritu de Dios, el primer mensaje que presentó, 3,000 solamente. Amén. Dios, Solo 3,000. Sin contar las niñas, los niños y las mujeres. Yo pregunto esta noche, ¿necesitamos o no el Espíritu de Dios? Y luego la Biblia dice que este hombre fue y caminó y siguió, y dice que después se encontró con un hombre que estaba cojo cuando estaba a la entrada de la puerta del templo, porque este hombre iba a orar junto con Juan en la presencia de Dios. Y cuando iban allí para entrar a la puerta del templo, se encontraron a un cojo de nacimiento. Llevaba mucho tiempo cojo. Y dice la Biblia que este hombre vino allí a donde estaba. Pasaban por allí y aquel limonero estaba ahí pidiendo su limosna, ¿verdad? A la entrada de la puerta. Y la Biblia dice que este hombre le pedía. Y entonces Pedro era tremendo. Era un hombre valiente. Dios desea hombres y mujeres valientes que podamos presentar a Cristo Jesús como Él se merece que lo presentemos. Miren, dice el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Dice vamos del versículo 1. Pedro y Juan subieron junto al templo. A la hora novena, que era la oración, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diera ¿qué? Limosna. El versículo 4 dice que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Y luego dice la Biblia que entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos queridos, el cojo está necesitado. Este hombre está necesitado de Jesús. Está necesitado de la economía que él buscaba. Pero ¿saben qué? Ahora Pedro le dice: mira, este hombre lo que más deseaba es que Pedro se metiera la mano en la bolsa allí, que sacara un billete de $100 para resolverlo. Pero entonces Pedro le dice: mira hasta dónde llegó Jesús.
dijo a sus discípulos: cosas mayores que estas que ven ahora harán, dice Jesús. Y entonces dice la Biblia que Pedro le dice a este hombre, le dice: míranos. Y va Pedro con Juan, dice: míranos. El hombre no perdió la vista de Pedro y de Juan. Este hombre, quiero imaginar que estaba hambriento, a ver a qué hora saca el billetito aquí Pedro. Pero mira, dice la Biblia que Pedro dice: mira, yo no tengo nada. ¿Cómo? Primero me dices que me mire, que te mire, y ahora me dices que no tienes nada. ¿Cómo es esto? Yo quiero decirte que esta noche, un hijo de Dios siempre tendrá algo que ofrecer. Este hombre estaba deseoso de ver lo que Pedro quería darle, pero en la intención allí, este hombre, pues quiero imaginar que me quería ver cómo Pedro metía la mano al bolsillo y sacaba lo que él buscaba. Pero entonces Pedro le responde, le dice: mira, yo no tengo nada. Hay una coma allí en la Biblia, si usted lo ve. Yo no tengo nada. No tengo nada que ofrecerte. Así mismo. Sin anestesia. Le dijo Pedro: yo no tengo nada que ofrecerte. Pero esto es lo que más me gusta. Más lo que tengo, ¿qué dice? Te doy. En el nombre de Jesús, ¿qué le dijo? Levántate. ¿Y qué? Levántate y anda. Pregunto en esta noche: los siervos de Dios, los hijos de Dios, ¿tenemos algo que ofrecerle al mundo? Ese amén está muy pálido, hermano. ¿Usted tiene, como hijo de Dios, tiene algo que ofrecerle al mundo? Hermano, usted tiene que ofrecerle a Cristo Jesús. Aunque usted no tenga oro, aunque usted no tenga plata, aunque usted no tenga la cantidad de automóviles, aunque usted no tenga la cantidad de cosas que necesita una persona, tiene lo más valioso: es Cristo Jesús. Revive la esperanza, revive tu fe en la esperanza que es Cristo Jesús. Pedro estaba allí. Este hombre le dice: no tengo nada que ofrecerte. Entonces le dijo: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo te dije esta noche, en el nombre de Jesús, que si fuera necesario, si Jesús lo ve necesario, mostrarse ante ti para que veas el poder y la autoridad que hay en Él, Él lo haría, si Él lo cree necesario. ¿Sabe por qué? Simplemente porque te ama, aunque ya lo dio todo por ti en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Si Él no se hubiera hecho presente a los discípulos, qué confusión en sus mentes. Se hubieran quedado exactamente como estaban en esa lucha. Pero Él se aseguró de que ellos estuvieran seguros de que su Creador había resucitado de entre los muertos. Hermanos y amigos, yo puedo quedarte toda la noche hablándote de lo que Jesús hizo en la Biblia. Cuando usted va más adelante, usted puede encontrarse en los relatos bíblicos. En el capítulo 19 del libro de Hechos. Y vamos rápido al libro de Hechos, capítulo 19. Y este era otro. O sea, no estoy mencionando a todos los discípulos, estoy mencionando a algunos. Por si acaso estás pensando que tú llegaste último y que en ti no se puede manifestar la gloria de Dios. Por si acaso hay algún pensamiento vagando por allí, el Señor te dice: mira, este hombre se dedicaba a corretear, a perseguir la iglesia, perseguía al pueblo de Dios, tenía la verdad en sus manos, pero la hacía como él quería. Dios no desea que hagamos así la verdad. La Biblia dice que este hombre llamado Pablo el Señor lo convirtió de una manera asombrosa. Se manifestó la gloria de Dios en él. Y él pudo ver de nuevo. Y después de la conversión de Pablo, dice la palabra de Dios en el capítulo 19: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién. Usted no me está siguiendo en la Biblia. Yo creo que usted no trajo Biblia. Capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra de Dios allí: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de quién. De Pablo. No dice la Biblia que hacía Pablo milagros extraordinarios.
Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Dios se manifestaba a las personas a través de este personaje, uno que estaba en rebeldía contra Dios, pero había sido convertido a Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús brillaba en su corazón. Lo único que salía de él ahora no eran serpientes ni eran alacranes, ahora salía verdaderamente el Hijo de Dios de sus labios. Dios quiere que su pueblo, cuando hable, las palabras queden incrustadas en los corazones de las personas, pero queden edificando ese corazón que está herido. Que quede ese corazón lleno de la alabanza, lleno de la gloria de Dios, lleno del amor de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que Dios hacía milagros extraordinarios. Tan extraordinario era el milagro que Dios hacía a través de la mano de Pablo, que dice la palabra de Dios, cuando usted llega al versículo 18, dice que había hombres y mujeres que practicaban la magia, espiritistas, brujos, que se convertían en Cristo Jesús, porque hay poder en Cristo Jesús. Pregunto en esta noche, y termino con esta pregunta: ¿quieres que el Espíritu de Dios habite en tu corazón? El Señor quiere usarte. No sé cómo, pero Dios quiere usarte. Así como usó a estos personajes que se veía que estaban lejos de la presencia de Dios, pero Dios los usó y su nombre fue exaltado en sus vidas. Esta noche voy a cantar una vez más, y vamos a cantar juntos el canto tema, deseando que la mano de Dios nos alcance en esta noche. ¿Habrá alguno de ustedes que se ha sentido lejos de la presencia de Dios y que le gustaría que el Señor empiece a caminar con usted esta misma noche? Si eso es así, te voy a invitar a que vengas a este lugar que vamos a convertir en un altar simbólico. Aquí vamos a orar por ti. Aquí vamos a orar para que el Señor empiece a trabajar en tu vida y que empiece a hacer algo diferente en tu corazón. Así como tú, yo estuve un día, pero el Señor me transformó